Después, señores, tenemos los resultados de las elecciones de medio término en los Estados Unidos. Se ha definido, aunque por un margen muy estrecho, prácticamente en la misma situación en la que se encontraba el control demócrata. Y el control demócrata es clave para los demócratas y para el presidente Biden. De haber perdido, aunque fuera por un solo voto o por una porción mínima, el control del Senado, la sensación de derrota que eso enviaba hacia las próximas elecciones presidenciales era indetenible. Como los demócratas conservaron el control del Senado, pues dan una demostración de que pueden pararse a pelear con los republicanos en unas presidenciales, porque en definitiva la denominada ola roja no se dio con todos sus efectos. Y Trump, que era la principal amenaza dentro de un tema de polarización contra los demócratas, queda un tanto frenado con estos resultados en el que muchas de las personas que él apoyó realmente perdieron. Y ganaron gente que compite con él, como es el caso de DeSantis, el gobernador de la Florida. Entonces, Biden tiene la oportunidad de completar su mandato en condiciones menos adversas. Hasta ahora, los demócratas tienen pues 50 senadores. 50 senadores. Todavía está por definirse una senaduría, porque la senadora Catherine Cartes de Nueva Nevada es la número 50 de los demócratas. Con ellos, ya los demócratas tienen el control, porque si pierden Georgia, los republicanos tendrían 50 y los demócratas tendrían 50. Entonces, la vicepresidenta Kamala Harris tiene el voto decisivo en empate, y eso inclina la balanza a favor de los demócratas. Es decir, que la balanza ya está inclinada automáticamente a favor de los demócratas. Si ganan Georgia, pues ellos amplían eso, pero como quiera ya el resultado sería prácticamente idéntico al que se produjo actualmente. Entonces, ellos desde luego tienen un mensaje, porque este resultado ellos no lo alcanzaron con la figura de Biden solamente. Ellos tuvieron que resucitar a Obama para contener a los republicanos. Pero Obama no puede ser aspirante presidencial, no puede serlo. Entonces, ellos tienen que, con tiempo, prepararse para eso, porque la vicepresidenta también tiene serias limitaciones en términos del apoyo que se necesita en Estados Unidos para sostener esa posición. No creo que nadie en serio esté pensando en ella, en el Partido Demócrata, como la posible sustituta de Biden, y lo de Biden sería absolutamente desastroso. Ya realmente él no está en condiciones de un periodo más en la presidencia de la República, porque pudiera ser una persona inhabilitada posteriormente por su situación ya de salud en términos mentales. Entonces, el otro oxígeno que él recibe es el que referimos el viernes, que es el de la salida de los rusos que estaban en Jersón.
aunque se han colocado al otro lado del río, aunque continúan siendo una amenaza, esto mientras tanto, mientras no se produzca otra cosa, es una victoria. Mientras tanto, es una victoria que se la carga en gran medida el presidente Biden. Ya veremos lo que ocurre. Ustedes saben que esta fue una de las provincias que se anexó Rusia. Y entonces ha tenido que salir de una de las provincias que se anexó porque había tenido dominio militar sobre ella. Perdió el dominio militar. Pero tal vez también confundió el dominio militar con la conquista, olvidándose aquello que advertía el padre de Alejandro, Filipo, el padre de Alejandro, que decía que, digamos, que dominar no es conquistar. Dominar no es conquistar, que son dos cosas totalmente distintas. Por lo que cuando adquirió en gran medida todo el dominio de las ciudades-estados griegas, buscó el llamado Pacto de Corinto, que era una entente en la que nadie se sentía como tal dominado, sino que se confluían una serie de acuerdos en lo que cada quien sentía que tenía su independencia. Y aunque todo confluía en un hegemón, ese hegemón no se comportaba como un ente dominante per se, porque son cosas distintas. Entonces, evidentemente que las expresiones que hay después de la salida de estas tropas evidencian que lo que se planteó como mayoritario en un referéndum y una serie de cosas no eran tal cosa. Entonces, ahí él tiene un poco de oxígeno indiscutiblemente en resultado de las elecciones demócratas y en esto que ha ocurrido en el caso de Ucrania. Entonces,